Muy buenas noches, doctora. Doctor, ¿cómo estás? Estamos súper contentos de tenerte en Online Virtual Education by Grupo Auvernia Saneo. Bienvenido una vez más a ese programa en el tercer año después de que arrancamos en plena pandemia. Estamos felices de culminar siempre con temas nuevos semana tras semana en ese gran maratón que se ha convertido en nuestra disciplina, como puede ser Pilates o el CrossFit. Felices de estar contigo a nombre de Auvernia de Saneo, nuestros distribuidores autorizados a lo largo y ancho de México, Colombia, Centroamérica, Brasil y Estados Unidos, donde estamos predicando en español y para los médicos hispanohablantes y pronto lusitanos en portugués, una educación médica continua de temas de salud, belleza y bienestar. Y hoy, en esa semana 29, la 31 calendaria, la 29 de Online Virtual Education, estamos felices de estar aquí recibiendo al doctor Barrera desde Tamaulipas, a muchísimos de ustedes conectadas, conectados, doctora Cristina, doctora Claudia, felices de verlas y verlos, muchas dermas hoy, pero no solamente hoy conectados para aprender de una colega suya, médico especialista, doctora Ana Gabriela Fuentes, dermatóloga, dermato-oncóloga, haciendo magia hoy en este jueves 10 de agosto. Recordemos que la doctora es dermato-onco, orgullosamente titulada del Hospital General de México, cuyos servicios su jefe, sus adscritos y sus numerosos residentes y egresados saludamos con un abrazo caluroso, haciendo la dermatología que les gusta en México y en muchos otros países donde se fueron a regresar a sus lugares de origen a predicar la dermatología integrativa, cosmética, clínica, oncológica, quirúrgica, la que les guste, porque nuestra invitada de hoy no solamente es dermato, pero también cirujana, dermato-onco, estudiando y habiéndose titulado de la misma alma mater y regresó feliz a su estado de México, se cruzó casi el Rubicón, el río, la montaña, Santa Fe, para llegar a la bella Toluca y Metepec, donde hoy es no solamente en su medicina privada, pero también en la universidad, una profesora catedrática en la famoso UAM, Universidad Autónoma del Estado de México. Regresando un poco a los demás, lo que ella aprendió hace unos añitos. Felices de recibirte, doctora de R.A. Ana Gabriela _dermatóloga. Así la pueden seguir en sus redes, bastante activa. Incluso hizo mucho ruido para su webinar con sus amigas, amigos. Y sabemos que hoy el tema que tocamos es como abrir una caja de Pandora, la famosísima acné que hoy no solamente toca adolescentes, jóvenes, pero también jóvenes adultos y mujeres arriba de 35 años. Es un tema de muchísimos congresos y nos va justamente a hablar de forma integral, un abreboca, porque no pretendemos hacer una residencia en 40 minutos, abordaje y tratamientos coadyuvantes del acné, de ese famoso P-acné, esa bacteria que tanto molesta a los jóvenes y menos jóvenes. Doctora, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación a ser parte de esta plataforma que es súper útil. Apoyamos a la educación médica continua. Y bueno, pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias también a todos los que se tomaron el tiempo para conectarse y bueno, para escuchar un poquito sobre esta plática. Muy bien, sin más esperar, gracias Carlos en los controles técnicos, todo el equipo de educación a cargo de María y de los capacitadores educadores de la empresa, Claudia en marketing con el grupo de la Dermato Cosmeto Beauty by Auvernia Saneo, entre otras marcas SBR, les damos hoy ese tema para ustedes. Adelante, doctora. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la presentación, por la invitación y pues a todos por conectarse, por tomarse el tiempo para escuchar un poquito sobre acné. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre acné y los tratamientos coadyuvantes, que son muchísimos, abordaje y traté de hacer como una breve actualización. Bueno, a manera de introducción, pues sabemos que el acné es una de las enfermedades eh, más frecuentes, es una de las dermatosis más frecuentes en el mundo, que afecta principalmente, pero no exclusivamente a los adolescentes y que tiene un gran impacto psicosocial y en la esfera afectiva y muy importante económica de nuestros pacientes. Es una enfermedad multifactorial crónica que afecta a la unidad pilosebácea con un cuadro que sabemos que es extremadamente variable, desde comedones abiertos, cerrados, hasta lesiones inflamatorias como pápulas, pústulas, nódulos, quistes, abscesos y bueno, pues con las cicatrices importantes que pueden dejar como secuelas.
Hablando un poco sobre epidemiología, el acné afecta aproximadamente al 85% de los jóvenes entre 12 y 24 años y se estima que afecta hasta el 10% de la población. Tiene un pico de prevalencia entre los 12 y 24 años. En las mujeres inicia a partir de los 12 a 13 años y en hombres de 13 a 14 años. El acné de los adultos es el que puede persistir después de los 45 años. Y bueno, vamos a encontrarlo en el 12% de las mujeres y en el 3% de los hombres. De los adolescentes, del 80-85% de las adolescentes, hasta el 15% pueden presentar formas severas de acné. Para tener números un poquito más precisos, el 10% de la población afectada, estamos hablando alrededor de 6 millones de personas. Y del acné del adulto, que lo vamos a encontrar de 20 a 45 años, el 80% de los pacientes vamos a ser mujeres. Estos son los 4 aspectos principales que ya sabemos de memoria de la etiopatogenia del acné. Sabemos que tenemos hiperqueratinización folicular con comedogénesis, inflamación, hipersecreción sebácea y la presencia de algunos microorganismos principalmente, pero no exclusivamente, Cutibacterium acnes. Entonces, pues tenemos una hipersecreción sebácea, tenemos acumulación de sebo, los poros dilatados y oxidación, tenemos la presencia de hiperkeratosis, tenemos la descamación interrumpida, acumulación de corneocitos, la formación de microcomedones y la alteración en la barrera cutánea, tenemos la presencia de crecimiento bacteriano que nos genera una disbiosis, alteraciones en la flora y pues tenemos la presencia de algunos gérmenes anaerobios como Cutibacterium acnes. Y la presencia de inflamación, sabemos que el sebo se convierte en ácidos grasos libres que generan irritación e inflamación. Además de estos 4 aspectos fundamentales, también intervienen factores genéticos, hormonales, dieta, que la dieta pues ha cambiado mucho en el tiempo, pero bueno, actualmente estamos viendo que las dietas con índices glucémicos elevados nos puede generar exacerbaciones del acné. También, además de Cutibacterium acnes, intervienen otros microorganismos como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y Klebsiella pneumoniae. Y bueno, otros factores que sabemos que también influyen, algunos medicamentos, pues el cuidado inapropiado de la piel, hábitos no saludables como alcohol y tabaco, factores genéticos que ya mencionamos, el uso de anticonceptivos. Recientemente vimos un aumento muy importante en una forma de acné mecánico, que es el acné por mascarillas. También influyen pues el cansancio, estrés, el uso de maquillajes no adecuados y la contaminación. Entonces, bueno, tenemos los comedones tempranos. Aquí tenemos la presencia de hiperkeratosis, aumento en la cohesión de los corneocitos. Tenemos los comedones tardíos en los que ya hay una acumulación de sebo y queratina con la formación de estas concreciones lamelares. Tenemos las lesiones inflamatorias en las que ya intervienen los agentes microbianos y tenemos la presencia de inflamación. Ya también en las lesiones más inflamatorias, como son los nódulos y quistes, pues vamos a tener inflamación muy importante y la formación de cicatrices. Los microorganismos, pues bueno, el tema de la microbiota es un tema muy amplio y actualmente se está estudiando cada vez más. Solo pues recordar que tenemos una flora residente y una flora transitoria. La flora residente que tenemos Propionibacterium o Cutibacterium, estafilococo, algunas bacterias aerobias, coriniformes, algunos hongos también como Malassezia furfur. Y de estos solamente se consideran patógenos los que son capaces de colonizar el folículo y multiplicarse. Y dentro de la flora transitoria tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus, Neisseria, Clostridium, Streptococcus viridans y algunos bacilos gram negativos. Hablando un poquito más sobre Cutibacterium acnes, es un difteroide anaerobio gram positivo que puede liberar citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 1, 8, factor de necrosis tumoral alfa, e interleucina 12, mediante la estimulación y unión a los receptores de tipo TOL. Actualmente sabemos que la proliferación de Cutibacterium acnes en realidad no es el factor desencadenante, ya que se ha visto en varios estudios que los pacientes con acné no tienen más, no albergan más Cutibacterium acnes en los folículos en comparación con los individuos normales. Y se ha visto en realidad que la causa es más bien una pérdida de la diversidad microbiana
de la piel junto con la activación de la inmunidad innata. Entonces, pues ahora tenemos que apostar por mantener esta diversidad microbiana saludable en los pacientes con acné y bueno, incluso también con otras patologías. Ahora, respecto a la dieta, bueno, pues como mencionábamos, con los datos actuales, ninguna de las guías sugiere realmente un cambio dietético específico como tratamiento para acné. Sin embargo, sí hay datos emergentes que sugieren que las dietas con índices glucémicos elevados pueden asociarse con exacerbaciones del acné. Y bueno, existe también evidencia de que algunos lácteos, principalmente la leche descremada, pueden influir de forma negativa en el acné. También sabemos que la resistencia a la insulina se ha visto implicada recientemente un poco más en la fisiopatología del acné. Los pacientes que tienen resistencia a la insulina pues tienen hiperinsulinemia. Y bueno, estos pacientes tienen entonces disminución de la síntesis del factor de la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina. Estos pacientes van a tener entonces un aumento de este factor de crecimiento similar a la insulina y esto tiene diferentes resultados como disminución de la hormona del crecimiento, se altera también la actividad en los receptores de los retinoides, hay un aumento en los andrógenos, una disminución también en la globulina transportadora de hormonas sexuales. Vamos a tener la presencia de síndrome de ovario poliquístico, también se ha encontrado alopecia androgenética y por el factor de crecimiento también hay un aumento muy importante en el crecimiento de tejidos, con lo cual podemos tener, bueno, acné, pero también otros riesgos como la promoción de cáncer en las células epiteliales, de algunos tumores benignos como fibromas blandos y bueno, también la presencia, como ya mencionamos, de síndrome de ovario poliquístico y la presencia de acantosis nigricans. La topografía del acné pues ya la conocemos muy bien, sabemos que afecta en cara, tronco por ambas caras y bueno, en algunas formas especiales puede afectar en el tercio inferior del tronco y también en brazos. La morfología pues bueno, tenemos ya los muy conocidos comedones abiertos, comedones cerrados, y también es muy importante tener en cuenta la presencia de los microcomedones. Los microcomedones, que son lesiones invisibles, que se consideran que es la fase más inicial en la formación del comedón y la raíz de todas las lesiones, tanto inflamatorias como no inflamatorias. Los microcomedones son una mezcla de componentes celulares que vamos a encontrar sebo, lípidos, proteínas y algunos otros desechos celulares. Y los microcomedones son la razón por la cual les explicamos a nuestros pacientes que los tratamientos comedolíticos no solamente se aplican en las lesiones con acné, sino también en las áreas predispuestas, aunque no estén afectadas en ese momento por acné. Bueno, las lesiones inflamatorias, pues sabemos que vamos a encontrar pápulas, pústulas, nódulos, cicatrices de diversos tipos, quistes. Las cicatrices en el acné, principalmente vamos a encontrar cicatrices en caja, cicatrices estas que son más profundas, que son en picayelo, y cicatrices en rollo, que son más bien como depresiones suaves, que pueden ser lineales o circulares. La clasificación del acné, que pues a mí me gusta más y creo que es la que en general utilizamos de forma más importante, es la que nos propone el GILEA, en la que lo vamos a clasificar de acuerdo a la edad en acné de la infancia, que puede ser infantil o de la niñez, prepuberal, del adolescente y del adulto. De acuerdo a las lesiones, vamos a tener acné comedónico, acné papulopustular y acné noduloquístico, que de acuerdo al número de lesiones vamos a tener que puede ser leve, moderado o grave. Leve cuando tenemos menos de 20 lesiones en una hemicara, de 20 a 50 moderado y más de 50 sería la forma grave. Formas especiales de acné, que tenemos el acné fulminante y el acné conglobata, y bueno, algunas variantes que ya también conocemos. Entonces, aquí algunas imágenes nuevamente del acné comedónico. Tenemos aquí las lesiones de retención, algunos comedones abiertos, cerrados, las lesiones inflamatorias en las que vamos a encontrar pápulas y pústulas de 1 a 5 milímetros sobre una base eritematosa. Aquí vemos un acné papulopustular leve, moderado, las formas más graves. Y bueno, el acné noduloquístico en el que vamos a tener lesiones inflamatorias profundas, generalmente de más de 5 milímetros de diámetro. Aquí vemos nuevamente algunas lesiones inflamatorias, vemos pues la presencia de quistes, de abscesos.
El acné, las formas especiales de acné, mencionar cuando hablamos de acné, pues recordar estas formas, el acné conglobata, que es un acné nódulo quístico eruptivo grave, que afecta al folículo piloso terminal, generalmente es más frecuente en hombres de 18 a 30 años, en algunas ocasiones puede aparecer de nuevo. Y bueno, vamos a tener múltiples comedones interconectados, nódulos, quistes, abscesos, y puede aparecer solo o bien formar parte de algunos síndromes autoinflamatorios, como el síndrome PAPA, el síndrome SAFO, síndrome PAPASH, por mencionar algunos. La topografía del acné conglobata, pues bueno, va a ser en cara, pero principalmente en el tercio inferior. Puede afectar el tronco, abdomen incluso, y brazos. También puede afectar el tercio inferior del tronco a nivel de nalgas. En la morfología, pues bueno, vamos a encontrar nódulos, quistes, abscesos, cicatrices muy importantes. Otra forma de acné tenemos el acné fulminante, que se considera la forma más grave de acné. Afortunadamente no es tan frecuente. Bueno, se puede asociar con hiperandrogenismo, enfermedades autoinmunes, predisposición genética. Lo vamos a encontrar en pacientes más jóvenes en comparación con el acné conglobata, en niños de 3 a 16 años. Los pacientes suelen tener acné leve a moderado antes de que aparezca el acné fulminante. Vamos a tener un desarrollo brusco de lesiones nodulares, supurativas asociadas con manifestaciones sistémicas. Son dolorosas, se acompañan de supuración, placas friables, costras sanguíneas. Y bueno, en este caso, al tratamiento vamos a agregar también corticoides sistémicos por la inflamación sistémica. La topografía, pues bueno, también puede afectar en cara, pero las zonas más afectadas son el tronco, tanto en cara anterior como posterior. Y bueno, vamos a ver que las lesiones tienden a ulcerarse, vamos a ver exulceraciones, úlceras, lesiones ya también necróticas y una gran cantidad de costras. Este es un caso que vimos, me tocó ver a mí en el Hospital General de México, lo vimos en el 2019. Y bueno, en este caso, este paciente sospechamos que el brote o más bien el cuadro de acné fulminante fue desencadenado por la indicación de isotretinoína. Entonces, en el acné fulminante, las lesiones tienden a ulcerarse y pues bueno, las cicatrices que van a dejar son muy importantes. Y lo que define al acné fulminante es la presencia de manifestaciones sistémicas como fiebre, artralgias, mialgias, hepatosplenomegalia y malestar severo. La presencia de anormalidades de laboratorio que van a ser principalmente elevación de marcadores de inflamación como BCG, proteinuria, leucocitosis y anemia. El acné escoriado también es uno de un motivo muy frecuente de consulta, lo vemos más en mujeres jóvenes. Y bueno, vamos a encontrar comedones, pápulas inflamatorias que son escoriadas por las propias pacientes. Y entonces vamos a encontrar pápulas cubiertas por costras hemáticas y tiene un componente psiquiátrico muy importante. Entonces, vemos aquí que en general vamos a ver como pocas lesiones de acné, más bien vamos a encontrar tal vez algunos comedones y sobre todo escoriaciones, costras y manchas postinflamatorias. El acné del adulto es un acné que el 82% de los casos es un acné persistente, el 20 al 41% es un acné más bien tardío, en el que se asocia principalmente a hirsutismo, a alopecia androgenética y alteraciones menstruales. Y tenemos también una forma menos común, que es el acné esporádico, que aparece más tarde sin razón aparente y bueno, pues no se encuentra ninguna asociación con enfermedades sistémicas. El acné del adulto, la topografía prácticamente se limita a la cara y en el caso de las mujeres, en el tercio inferior. Afecta al 8% de los adultos, el 3% entre 25 y 34 años, el 3% entre 35 a 44 años. En el acné del adulto sí es muy importante realizar un estudio más completo. Requeriremos a lo mejor estudios para valorar los niveles de testosterona, cortisol, de hidroepiandrosterona, niveles de FSH y LH, androstenediona, prolactina y bueno, pues ultrasonido pélvico en el caso de mujeres, porque vamos a estar sospechando síndrome de ovarios poliquísticos o hiperplasia adrenal de inicio tardío. El acné de la mujer adulta es una forma especial del acné del adulto y pues como habíamos visto representa la gran mayoría del acné del adulto. Aquí nada más para mencionar como alguna diferencia entre el acné juvenil de las mujeres, que bueno, pues predomina en la zona T, y el acné de la mujer adulta predomina más bien en esta que sería la zona como U, que es como en el mentón y a nivel como mandibular. En el acné de la mujer adulta predominan mucho las lesiones de retención, vamos a tener comedones
Y también nos mencionan que las lesiones tienden a durar mucho tiempo más, o sea, son lesiones más persistentes que en el acné común del adolescente. No todas las mujeres con acné de la mujer adulta tienen alteraciones hormonales. Vamos a evaluar un perfil hormonal cuando no tengamos respuesta a un tratamiento convencional, cuando haya recaídas al poco tiempo, si es que indicamos tratamiento con isotretinoína, que tenga inicio súbito, y bien pacientes que tengan algunos componentes del síndrome Saja como seborrea, acné, hirsutismo y alopecia. Y bueno, pues no olvidemos también las reacciones acneiformes, que vamos a encontrar un monomorfismo lesional y generalmente sin comedones. Bueno, ya entrando un poco al tratamiento del acné, el tratamiento pues será diferente de acuerdo al sexo, edad, a la forma clínica, a la evolución y al tipo y color de piel también tenemos que tener en cuenta al elegir el tratamiento. Las medidas generales son muy importantes. Debemos realizar aseo de cara 2 veces al día con un dermolimpiador no alcalino, como algún Sindet que nos guste. No tallar ni manipular las lesiones, no usar maquillajes ni cremas grasosos, es decir, no usar productos comedogénicos, no exponerse al sol sin protección y no ingerir, recomendar no ingerir vitaminas del complejo B, hormonas y corticoides si no están indicados. Y bueno, aquí traté de poner algunas de las guías que más utilizamos. Este es el tratamiento que nos propone el Gilea. Y bueno, pues en el acné comedónico, el tratamiento tópico es el que se sugiere y lo podemos realizar con retinoides como tretinoína o adapaleno, con antimicrobianos como peróxido de benzoilo o bien las combinaciones fijas que ya tenemos. En todas las gravedades del acné vamos a recomendar los cuidados dermocosméticos y siempre podemos también hacer uso de algunos procedimientos como exfoliaciones químicas o la extracción de comedones. En el acné papulopustular, pues bueno, sabemos que lo vamos a dividir en leve, moderado y severo. En las formas leves vamos a utilizar, nos recomiendan combinaciones fijas como peróxido de benzoilo con clindamicina o peróxido de benzoilo con adapaleno, o bien tretinoína con clindamicina o adapaleno con clindamicina. También podemos utilizar antimicrobianos como peróxido de benzoilo o ácido acelaico. En las formas moderadas, pues ya haremos uso de los antibióticos orales, que de primera línea, pues sabemos que tenemos doxiciclina, tetraciclina, limeciclina, en general las tetraciclinas. Como segunda línea, tenemos trimetoprim con sulfametoxazol y nuevamente, pues los cuidados dermocosméticos y procedimientos que podemos utilizar en cualquier gravedad del acné. Finalmente, en el acné noduloquístico, podemos hacer uso, se sugiere hacer uso siempre antes del inicio de isotretinoína con antibióticos orales. Buscaremos la presencia de alteraciones hormonales y bueno, en caso de que las encontremos, pues indicaremos tratamiento hormonal que podemos utilizar anticonceptivos. También es de utilidad y se ha descrito el uso de sensibilizadores de la insulina como metformina o espironolactona. Y en las formas moderadas a severas, pues además de los antibióticos orales, ya se sugiere el uso de isotretinoína oral. Finalmente, como mantenimiento, como primera línea nos sugieren combinaciones de retinoides fijos con peróxido de benzoilo y como segunda línea tenemos en casi todas las guías como mantenimiento una muy buena opción con ácido acelaico. Estas son las guías más recientes que encontré, son las guías europeas que se publicaron en mayo de 2017. Y bueno, un resumen también trataré de hacerlo rápido. En general, en cualquier gravedad del acné, nos sugieren combinaciones de adapaleno con peróxido de benzoilo o bien tretinoína con clindamicina. Y nos mencionan cuáles son las ventajas, que pues es un tratamiento tópico y como desventaja que sabemos que no lo podemos utilizar en embarazo ni en lactancia y pues que pueden generar irritación y fotosensibilidad. En las formas de acné leve a moderado, nos sugieren el uso de peróxido de benzoilo con antibiótico tópico en las combinaciones fijas. Como ventaja se puede usar en embarazo y lactancia y como desventaja también nos puede causar irritación y fotosensibilidad. Y en las formas de acné moderado a grave, usaremos también las combinaciones de peróxido de benzoilo con adapaleno, más ya el uso de antibióticos orales. Como ventaja nos dice que, bueno, pues tratamos, como sabemos, áreas que son de difícil acceso en ocasiones, como por ejemplo la espalda,
Como desventajas, no lo podemos utilizar en embarazo ni en lactancia. Nos pueden generar fotosensibilidad y la probabilidad en general cuando usamos antibióticos orales de generar resistencia bacteriana. Otra opción en la forma moderada a grave que nos ponen es el uso de ácido acelaico 2 veces al día, más el uso de antibióticos orales. Y en las formas graves reservan el tratamiento con isotretinoína oral. Las recomendaciones de estas guías europeas en cuanto al uso de isotretinoína de este año nos dicen que en general lo vamos a utilizar en pacientes mayores de 12 años, en formas severas de acné y que hayan sido resistentes a cursos adecuados con las terapias estándares, incluidos ya antibióticos sistémicos y terapia tópica. Sugieren la evaluación y seguimiento de la salud mental, así como esto se agregó recientemente en la evaluación y el seguimiento de la función sexual, porque se ha reportado que puede haber una disminución de la libido. El uso y el asesoramiento en las mujeres en edad fértil del método anticonceptivo. Y bueno, pues la dosis es la que ya conocemos, la dosis estándar de 0.5 a 1 miligramo. Y nos sugieren también que si en 8 semanas no tenemos una respuesta, pues debemos considerar suspender el tratamiento. En cuanto a la evaluación y seguimiento de la salud mental, pues ya también hemos visto que en general no se ha visto una asociación como tan clara de la isotretinoína. Sin embargo, pues bueno, nos mencionan las guías que el paciente con acné ya tiene un componente pues afectivo importante y básicamente es por esto la recomendación del seguimiento en la salud mental. Como mantenimiento, las guías europeas nos sugieren considerar la combinación de adapaleno con peróxido de benzoilo. Y si no se tolera, podemos utilizar monoterapia con adapaleno, ácido acelaico o peróxido de benzoilo. Y siempre reevaluar en un periodo aproximado de cada 12 semanas. Ya ahora pasando a las guías americanas, pues nos sugieren también de acuerdo a la gravedad, si es leve, moderado o grave. Como primera línea de tratamiento, peróxido de benzoilo en las formas leves, o bien un retinoide tópico o las combinaciones fijas. En las formas moderadas, también las combinaciones fijas que ya conocemos y ya podemos hacer uso de antibióticos orales. Y en las formas severas, lo mismo, más ya podemos agregar la isotretinoína oral. Como terapias alternativas en las formas leves, retinoides tópicos o peróxido de benzoilo, considerar cambiar por otro retinoide y también dapsona tópica. En las formas moderadas, tenemos igual el uso de terapias fijas, considerar un cambio en el antibiótico oral y en el caso de mujeres, cuando esté indicado, podemos ya hacer uso de anticonceptivos orales o espironolactona y ya consideramos isotretinoína oral. Y en los casos graves, pues lo mismo, más ya consideramos también prácticamente siempre la isotretinoína oral. Esto es la fuerza de recomendación de los principales tratamientos tópicos y algunos orales de acuerdo a las guías americanas. Pues bueno, vemos como los retinoides, el peróxido de benzoilo, el ácido acelaico, los antibióticos tópicos orales, anticonceptivos orales tienen una fuerza de recomendación A y los antiandrógenos y corticoides orales una fuerza de recomendación B. Aquí es el resumen de las recomendaciones de las guías americanas para el tratamiento tópico. Nos sugieren el uso de peróxido de benzoilo en monoterapia o bien combinado con antibióticos tópicos en las formas leves o bien con antibióticos orales o retinoides tópicos en acné moderado a grave. El uso de peróxido de benzoilo lo podemos utilizar como monoterapia porque disminuye el riesgo de resistencia bacteriana. Los antibióticos tópicos en cambio, nunca los vamos a utilizar como monoterapia por el riesgo muy elevado de generar resistencia bacteriana. También nos sugieren utilizar múltiples agentes tópicos dirigidos a diferentes aspectos de la fisiología para poder tener una mejor respuesta en nuestros pacientes. Adapaleno, tretinoína y peróxido de benzoilo lo podemos utilizar en niños y en el acné preadolescente con total seguridad. Y el ácido acelaico lo recomiendan como tratamiento en acné y también, sobre todo, cuando tenemos manchas posinflamatorias. Las guías americanas, también las recomendaciones que nos ponen para la isotretinoína oral, es que se recomienda también en las formas nodulares severas,
Nos mencionan que es apropiada en el acné moderado que es resistente al tratamiento o bien que está produciendo cicatrices o angustia psicosocial. En las guías americanas sí nos mencionan las dosis bajas, que las podemos utilizar para tratar eficazmente el acné y reducir la frecuencia y gravedad de los efectos secundarios que se presentan con la medicación. Y nos mencionan también respecto al monitoreo de las pruebas de función hepática, colesterol y triglicéridos. Las guías nos sugieren un estudio, una evaluación basal y después hasta que tengamos respuesta al tratamiento. No recomiendan el control de rutina con la biometría hemática. Y bueno, pues el asesoramiento en las mujeres en edad fértil sobre la importancia de utilizar un método anticonceptivo. Bueno, aquí nada más para mencionar algunos de los tratamientos. Ya sabemos los retinoides que tenemos actualmente ya 4 generaciones. Tenemos actualmente el trifaroteno, los antibióticos tópicos clindamicina y eritromicina, antibióticos orales, pues las tetraciclinas como primera línea. Tenemos tetraciclina, minociclina, doxiciclina, limeciclina. La isotretinoína, bueno, pues tiene, o el ácido 13-cisretinoico, tiene una biodisponibilidad del 25%, un metabolismo 75% hepático y una vida media plasmática de 10 a 20 horas. Los efectos adversos principales que conocemos con una incidencia del 30%, teratogenicidad. Las manifestaciones más importantes, hasta en el 96%, son los efectos mucocutáneos, como quelitis, dermatitis facial, sequedad de la mucosa nasal. Bueno, conjuntivitis, caída de cabello, impetigización también se han reportado, artralgias y mialgias, cefalea, depresión y cambios en el estado de ánimo poco frecuente y bueno, visión borrosa nocturna también poco frecuente en general. Dentro del tratamiento hormonal, estos son los anticonceptivos aprobados por la FDA como tratamiento para acné. Los antiandrógenos que podemos utilizar, tenemos ciproterona y espironolactona. En el caso de mujeres, cuando las seleccionamos para este tipo de tratamiento. El tratamiento del acné en la mujer adulta tiene algunas especificaciones, como que de primera línea nos ponen retinoides tópicos, ácido acelaico y peróxido de benzoilo, pero en concentraciones del 2.5 al 5%, difícilmente tolerarían al 10%, como segunda línea ácido acelaico y peróxido de benzoilo. En las formas moderadas, pues nuevamente el uso de antibióticos sistémicos y podemos considerar isotretinoína o espironolactona. Y en las formas graves, de igual forma, ya podemos utilizar de primera línea isotretinoína oral y como segunda opción, terapia hormonal con antibiótico sistémico más peróxido de benzoilo. Algunos tratamientos complementarios que utilizamos mucho en acné, pues es la inyección intralesional de corticoides en las lesiones nodulares individuales. Tenemos también beneficio con quimioexfoliación con ácido glicólico o con ácido salicílico durante los periodos de actividad de acné. Y bueno, pues existe evidencia limitada sobre la eficacia de la extracción de los comedones como parte del tratamiento. Sin embargo, pues bueno, sabemos que sí lo llegamos a hacer de forma frecuente. Estos son algunos de los nuevos fármacos que tenemos actualmente para acné. Algunos ya los tenemos disponibles en México. Y bueno, tenemos la sareciclina, que pues la diana terapéutica es Cutibacterium acnes. La vía de administración es oral. Clascoterona es un antiandrógeno que está dirigido contra el receptor de andrógenos cutáneo. Y la vía de administración será tópica en crema al 1% y se sugiere su aplicación 2 veces al día. Tazaroteno, que es un retinoide de tercera generación, viene en espuma y se sugiere 1 vez al día. Trifaroteno, en crema, también se sugiere su aplicación 1 vez al día. Y minociclina tópica, que tenemos, bueno, ya está la presentación en espuma al 4%, también para vía tópica. Y bueno, dentro de los tratamientos coadyuvantes más utilizados en acné, voy a mencionar algunos, como por ejemplo la niacinamida, que es uno de los que más utilizamos. La niacinamida es una forma activa hidrosoluble de la niacina o vitamina B3 y tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, antipruriginosas y anticancerígenas. El uso a largo plazo de la niacinamida hace que la piel esté más saludable, brillante e hidratada. Disminuye también la inmunosupresión y el estrés oxidativo causados por la radiación ultravioleta. Y bueno, hay múltiples estudios que han utilizado niacinamida tópica en concentraciones del 2 al 4%, con una duración del tratamiento de 4 a 8 semanas y demuestran una eficacia comparable con eritromicina o con clindamicina tópica.
Este estudio también me pareció interesante hablando sobre la niacinamida porque comparan el peróxido de benzoilo solo y peróxido de benzoilo con niacinamida al 5% y pues observaron que fue más eficaz la combinación en el acné vulgar de leve a moderado cuando lo combinamos con niacinamida. El ácido acelaico, como ya vimos, pues se encuentra dentro de los medicamentos de primera línea para el tratamiento del acné. Es un ácido dicarboxílico, se encuentra en la naturaleza, lo encontramos en el trigo, centeno y cebada, y en la piel es producido por Malassezia furfur. El ácido acelaico, como monoterapia o en combinación, es un tratamiento que podemos utilizar de primera línea o como coadyuvante y es un tratamiento muy bien tolerado y seguro. En las patologías que tenemos más evidencia, pues es en acné y rosácea. Esta es una revisión sistemática respecto al ácido acelaico. Se revisaron 49 ensayos con 3.880 participantes en entornos de Europa, Asia y Estados Unidos y concluyeron que existe evidencia moderada en el uso del ácido acelaico para el acné. Uno de los beneficios más importantes del ácido acelaico es que lo podemos usar con seguridad en embarazo y lactancia. Y bueno, en esta revisión sugieren realizar más estudios con el resto de tratamientos de coadyuvantes en acné. El zinc también es uno de los tratamientos que más indicamos como adyuvantes. Esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis del 2020. Y bueno, ellos evaluaron pacientes con acné y vieron los niveles de zinc que se encontraron significativamente más bajos en comparación con los controles en los pacientes con acné. Entonces, los pacientes que fueron tratados con zinc mostraron una mejoría significativa en el recuento de las lesiones inflamatorias, de las pápulas inflamatorias. No encontraron diferencias significativas en la incidencia de efectos secundarios y bueno, pues concluyen que los pacientes con acné tienen niveles séricos de zinc disminuidos y por lo tanto el zinc es efectivo para el tratamiento del acné, principalmente para reducir el número de lesiones inflamatorias y lo podemos utilizar como monoterapia o como tratamiento adyuvante de acuerdo a este estudio. Este fue otro estudio en el que pues bueno, ellos concluyen que se requieren más estudios doble ciego, aleatorizados y controlados para determinar cuál es el régimen óptimo del zinc como parte del tratamiento del acné vulgar. Sin embargo, nos dicen que es una alternativa prometedora debido a que tiene un bajo costo, ha mostrado eficacia y bueno, pues la falta de efectos secundarios sistémicos. Los alfa-hidroxiácidos también son uno de los tratamientos coadyuvantes que más indicamos. Son ácidos orgánicos con un grupo hidroxilo unido a la posición alfa del ácido. Dentro de los alfa-hidroxiácidos más utilizados tenemos el ácido glicólico, láctico, málico, tartárico y el ácido cítrico. Los alfa-hidroxiácidos disminuyen la cohesión de los corneocitos por encima del estrato granuloso al separar y descamar el estrato de la capa córnea y por esto lo utilizamos en concentraciones altas para realizar exfoliaciones químicas. Aumentan la síntesis de glucosaminoglucanos y bueno, pues por esto tenemos también el beneficio en el tratamiento, como tratamiento antiedad. Tienen efectos también antiproliferativos y tienen efectos antiinflamatorios. Esto se ha observado sobre todo en concentraciones bajas mediante modificaciones epigenéticas que disminuyen la inflamación. Y bueno, aquí vemos como el ácido glicólico, cuando lo tenemos en concentraciones bajas, tenemos efectos antiinflamatorios, pero en concentraciones más altas, pues ya incluso podemos tener efectos más bien proinflamatorios. Pero los utilizamos con otras finalidades, ¿no? Por ejemplo, para realizar alguna exfoliación química. Los polihidroxiácidos también los utilizamos. Y bueno, este es un estudio de 2004, no es tan reciente, pero bueno, es de los que encontré que evalúan el uso de los polihidroxiácidos. Y bueno, este fue un estudio de 12 semanas que evaluaron productos con gluconolactona, que es un polihidroxiácido, y lo compararon con productos que tenían ácido glicólico, que es un alfa-hidroxiácido. Ambos regímenes mostraron importantes beneficios en el resultado que se buscaba de antienvejecimiento en la piel. Lo midieron clínicamente con el pellizco de retroceso para evaluar la elasticidad de la piel. La clasificación de la irritación y la autoevaluación de los sujetos mostraron que los polihidroxiácidos fueron tolerados un poco mejor que el régimen con alfa-hidroxiácidos. Y esto se debe a que los polihidroxiácidos son moléculas más grandes
que no pueden penetrar en capas tan profundas de la piel, por lo que causan menos irritación y resequedad, pero sí tienen beneficios comparables con los alfa hidroxiácidos. Este es un estudio más reciente y vuelven a comparar la gluconolactona. Aquí evaluaron diversos parámetros como hidratación, sebo y pH. Tras la aplicación de un peeling químico con gluconolactona en solución al 10%, y realizaron a los pacientes microagujas, microneedling y oxibración. Observaron un aumento en la hidratación y una disminución en el sebo y pH en ambos tratamientos. Y bueno, pues concluyen que la gluconolactona, que es un polihidroxiácido, en cualquiera de estos dos métodos que ellos utilizaron, es una buena alternativa para mejorar la barrera hidrolipídica y aumentar la hidratación de la piel. Y bueno, pues entonces en este estudio nos concluyen, este estudio publicado también en 2023, en el que estudian como el rol de los dermocosméticos en acné y de los tratamientos adyuvantes que encontramos en los dermocosméticos. Pues nos dicen que los productos con principios activos pueden tener efectos útiles en el tratamiento de acné, tanto de forma sola como complemento de los tratamientos médicos. Y bueno, pues en todos se concluye también que necesitamos como ponernos a publicar un poco más sobre estos tratamientos coadyuvantes, porque nosotros en la consulta vemos que realmente sí nos aportan beneficios importantes en nuestros pacientes con acné. Y bueno, ya casi para terminar, parte de los tratamientos coadyuvantes en acné, tenemos también los suplementos relacionados con la microbiota. Ya mencionábamos hace un momento que la microbiota pues es el conjunto de microorganismos que colonizan un lugar y viven en perfecto equilibrio, es decir, viven en simbiosis. La microbiota desempeña una función protectora y defensiva, y bueno, pues es fundamental para que tengamos una buena salud. Cada individuo tiene su propia microbiota. La microbiota que se ha estudiado más, pues es la microbiota intestinal. Sin embargo, la microbiota cutánea cada vez se estudia más y existe un número creciente de publicaciones sobre el tema de la microbiota cutánea. Y bueno, también existe una microbiota vaginal y bueno, pues para estar sano, toda la microbiota tiene que estar en equilibrio, es decir, tenemos que tener una simbiosis. Ahora, la microbiota de la piel, pues bueno, tenemos 10 millones por centímetro cuadrado de microorganismos. Las bacterias viven armoniosamente o deben de vivir armoniosamente en nuestra piel, aunque son invisibles a simple vista. Aproximadamente 25 metros cuadrados de la piel puede ser colonizada por bacterias, virus, levaduras y ácaros, y tenemos pues 1000 especies diferentes de bacterias que se encuentran en la piel. Ahora bien, la microbiota cutánea se crea desde que nacemos y evoluciona y es cambiada por los años, y esto es influido por diferentes hábitos que tenemos. Como ya habíamos mencionado, tenemos una flora residente que generalmente, idealmente debe estar en simbiosis, y una flora transitoria que incluso puede variar a lo largo del día en función a las actividades que tengamos. Las especies patógenas como Staphylococcus aureus, causante sabemos, importante en la dermatitis atópica, lo encontramos generalmente en esta flora transitoria. Y bueno, pues la función de la microbiota es proteger la piel de los agresores externos, funcionando como un ejército que luchan contra los patógenos que nos pueden afectar. Si nosotros tenemos disbiosis en la microbiota, pues vamos a tener un impacto en la piel. Existen numerosas investigaciones que encuentran una relación entre trastornos de la piel y disbiosis intestinal. La disbiosis de la microbiota genera un estado de inflamación sistémica y bueno, pues nos puede causar diferentes patologías como por ejemplo acné, psoriasis, rosácea, dermatitis atópica, por mencionar algunas. Entonces, cuando hablamos sobre la microbiota cutánea y en general como el microbioma de cada persona, pues es importante mencionar que el uso de probióticos es de lo que actualmente también se está hablando. Los probióticos ayudan a restablecer el orden y el equilibrio de la microbiota intestinal. Sabemos que si no tenemos suficientes bacterias buenas, estas no pueden desempeñar una buena función de defensa y bueno, las bacterias patógenas toman el control. Entonces el intestino genera como una defensa y nos genera una respuesta inflamatoria sistémica.
Bueno, pues ya, como conclusión de esta plática, pues bueno, sabemos que el acné es una enfermedad multifactorial que deteriora de forma muy importante la calidad de vida. Tienen un gran impacto psicosocial y económico. Es una enfermedad crónica que puede persistir hasta la edad adulta. Y bueno, pues es muy importante reconocer el impacto psicosocial de los pacientes con acné para tener y poder ofrecerles un abordaje terapéutico completo. Y bueno, finalmente las terapias adyuvantes, que no mencioné todas, me faltaron algunas seguramente, pero bueno, las terapias adyuvantes nos aportan una mejoría importante en la evolución y en el mantenimiento de los pacientes con acné. Pues bueno, por ejemplo, algunos de los productos que a mí me gustan mucho porque tienen una concentración importante de ácido acelaico, de niacinamida, de la gama de Sevia Clear, bueno, a mí me gustan mucho, por ejemplo, las ampollas, entre algunos otros. Y bueno, pues muchas gracias. Con esto termino. No sé si tienen algún comentario. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. La verdad, súper felices de que hayas cubierto el acné de una forma muy global y lo llamamos integral, integrativo. Recordemos que la doctora Ana Gabriela Fuentes es dermato-oncóloga y nos ha hecho una reseña espectacular de un tema tan amplio como el famoso P-acnes en sus variantes, edades, abordajes tópicos, orales, medicamentosos, disbióticos. Estoy seguro que desde Colombia el doctor Joan Gaviria, tus colegas mexicanos y todos los que se preocupan por el acné entendieron que hoy no se trata el acné como hace 20 años, y todo antibiótico, todo isotretinoína se han sustituido terapias alternativas muy interesantes. Nos están preguntando tus colegas, además de aplaudirte y felicitarte, varias cosas. ¿Qué tanto te agradece la doctora Rachel y varios otros de los tratamientos nuevos que más te parecen? ¿Podrías mencionar algunas marcas y laboratorios si tú lo quieres hacer sin ningún tema de conflicto de interés, de lo más nuevo que hayas visto, encontrado? Claro, bueno, pues digo, mencionaba ahorita, por ejemplo, la gama de Sevia Clear. La verdad es que me puse también a revisar las concentraciones y tienen muy buenas concentraciones de ácido acelaico, de niacinamida. La respuesta, bueno, obviamente, pues esa la vemos con los pacientes. Me gusta mucho toda la gama de Sevia Clear. De algunos otros laboratorios, bueno, pues tenemos ya, por ejemplo, el ácido acelaico que conocemos también bastante, Finacea, también lo he llegado a utilizar. De las nuevas opciones de tratamiento, pues el trifaroteno, que apenas lo empezamos a utilizar con los pacientes, pero bueno, pues he visto también buenas respuestas. Pero como en una parte de la plática mencionaba, se sugiere mucho hacer uso como de múltiples medicamentos, atacando como a diferentes vías de la fisiopatología para poder tener una mejor respuesta en nuestros pacientes. Muy bien. Antes de volver a abordar el tema de disbiosis tan querido y el síndrome ovario poliquístico de tu colega, la doctora Patricia Trish, y de otros de sus colegas en México, otras preguntas más técnicas. ¿Después de cuánto tiempo, nos pregunta la doctora Barriga, de antibiótico oral puedes agregar la isotretinoína oral? ¿Cuál es tu esquema por ahí preferido? Sí, pues igual, o sea, de acuerdo a lo que nos recomiendan las guías, por ejemplo, en las guías europeas ellos nos sugieren no utilizarla antes de haber concluido un ciclo de 12 semanas de tratamiento. Entonces, pues hacer un periodo que de acuerdo a la respuesta de nuestro paciente, yo normalmente entre 8 a 12 semanas es el tiempo en el que ya suelo indicar el tratamiento con isotretinoína oral. Pero bueno, de acuerdo a las guías, 12 semanas. Muy bien. Uso de tecnología, IPL, láser, limpieza facial. ¿Cuáles son tus favoritos y los que realmente te han comprobado ser coadyuvantes o de primera línea para ti en el abordaje del acné? ¿Y qué tipo de acné? Bueno, yo particularmente, la verdad es que uso poco estos tratamientos, sin embargo, pues tienen buena respuesta, pero no se consideran de primera línea, ¿no? O sea, actualmente en todas las revisiones, incluso en todas las guías, nos sugieren como terapias alternativas y bueno, la luz pulsada, en mi experiencia, me parece que es de las que puede dar como mejor resultado. Sin embargo, pues bueno, siguen sin considerarse de primera línea y en general en todas las revisiones o en las revisiones que alcancé a revisar, pues siempre se sugiere el uso perdón, se sugieren realizar como más estudios y pues bueno, de primera línea lo que ya mencionamos.
Hay varios aspectos en el acné, justamente la adherencia terapéutica ha sido uno de los factores que hacen que el abandono prematuro o la falta de absorción o de dosificación de la isotretinoína impide a veces el efecto porque no hay paciencia del impaciente paciente, como se va diciendo. Muchísimas preguntas nos bombardean ahora en la microbiota. ¿Cómo sugieres? Excelente plática, dice la doctora Madison Montreal, también Laura Galvan, que saludamos. Hola, Laura. Para tratar la disbiosis, ¿qué tipo de productos, qué tipo de exámenes y cómo vas haciendo su administración en pacientes según la edad, la dosis y cómo maximiza su famosa absorción? Sabemos que el tema en vía oral de la absorción, de la biodisponibilidad es esencial. Y aquí casi tocamos temas de nutrición que veremos al final de esa plática. Sí, así es. Bueno, el tema de la microbiota es otro tema súper amplio, ¿no? No solo en acné, sino en muchas patologías, pero bueno, pues el uso de probióticos se puede utilizar en niños. En general, los probióticos prácticamente todos están aprobados en niños, incluso hay algunos que a partir de 2 años ya los podemos utilizar sin ningún riesgo. Sin embargo, pues no hay o sea, no está establecido exactamente en ninguno de los artículos, o sea, de hecho se sugiere, ¿no? Como más publicaciones, o sea, que nosotros tal vez nos pongamos como a publicar un poquito más al respecto para poder tener bien establecido, porque pues no están establecidas como las dosis estándar. Sin embargo, pues bueno, existen muchísimas marcas en el mercado de probióticos. Con Obernia tenemos también una muy buena opción con los suplementos con probióticos, pero también tenemos algunos que encontramos en farmacias, no sé, marcas, pues por ejemplo, Microbiotes algún otro laboratorio ahorita también está sacando un nuevo probiótico para dermatitis atópica. Y bueno, para mejorar su biodisponibilidad, el uso de prebióticos, ¿no? O sea, no solamente los probióticos, sino enfatizar mucho en los pacientes la importancia de una dieta muy alta en verduras y en toda esta fibra que incluso sin el uso de probióticos van a mejorar la microbiota intestinal y pues por ende la microbiota cutánea. Entonces, para mejorar la absorción, pues yo sugeriría el uso de prebióticos. Muy bien, los famosos pre y después probióticos. Referencia a varios webinars de ese programa Online Virtual Education por parte de John Gaviria, cuando tocaba la parte inflamatoria con la superóxido dismutasa, por ejemplo, glisodin, patentada y publicada con algunos trabajos preliminares en acné incluso, y obviamente la combinación con pre, pros y probióticos, véanlo en el canal Online Virtual Education. Nos dice una colega, la doctora Marce, cuando mencionaste que a partir de 2 semanas el tratamiento con ISO no es responsivo, que hay que suspenderla, ¿qué harías el siguiente paso? Bueno, pues esto es lo que igual nos sugieren las guías, ¿no? O sea, las guías nos ponen que si en 4 a 8 semanas no hay respuesta, consideremos cambiar el tratamiento. La verdad es que en la práctica, a mí 2 meses, a mí me parece poco. O sea, creo que en general sí lo utilizamos un poco más de 2 meses y normalmente vamos teniendo como mejores respuestas. Pero bueno, pues en el caso de los pacientes que decidamos que no están teniendo buena respuesta con la isotretinoína, pues tenemos alternativas. Por ejemplo, ahorita podríamos a lo mejor cambiar por la nueva fórmula de la nueva opción de isotretinoína Lidose, que se supone que pues va a tener una mejor biodisponibilidad. A lo mejor podría ser una opción. Y bueno, otra opción, pues incluso así nos mencionan en las guías, o sea, como rotar todos los tratamientos. O sea, si usamos un retinoide, tal vez cambiar por otro. Si usamos un adyuvante, tal vez juntarlo junto con otros adyuvantes. A lo mejor, por ejemplo, hacer uso de los adyuvantes orales, como por ejemplo el zinc, que podemos encontrar también en muchas presentaciones. Pero pues bueno, estos son los casos que en general a todos creo que nos dan como un poco de dolor de cabeza, ¿no? O sea, más bien, no sé si alguien tuviera también alguna otra sugerencia de qué hacemos en los pacientes que pues no estamos teniendo respuesta con la isotretinoína. Muy bien, ya la verdad son muchísimas preguntas, haremos 3, 4 más para no abusar del tiempo y no pasarnos de la hora. En las famosas manchas postinflamatorias y cicatrices post-acné, ¿cuál sería el mejor tratamiento para ti o cómo lo abordas tú? En las manchas posinflamatorias, bueno, en las manchas posinflamatorias a mí me funciona mucho el ácido acelaico. La verdad es que para manchas posinflamatorias, el ácido acelaico me gusta mucho, además de que lo podemos utilizar 2 veces al día. También me funciona y uso bastante también algunos alfa hidroxiácidos como ácido glicólico.
Y bueno, para el tema de cicatrices de acné, pero ya cicatrices, pues tendríamos que hacer algunos otros tratamientos, por ejemplo, micropunciones, los exosomas a mí me gustan muchísimo. La verdad es que hay respuestas maravillosas en las cicatrices de acné y también en las manchas posinflamatorias. Entonces, pues bueno, eso es lo que a mí me gusta más, el ácido acelaico, ácido glicólico y micropunciones. Muy bien, si me permito agregar, y hay trabajos que se van a publicar, estén atentos en ese programa por dermatólogos del uso de exosomas combinados con o nanofat o PRP o solos, no solamente en la parte capilar, pero también en la parte de cicatrización de acné. Hay varios casos y varias dermatólogos del país que lo han hecho con resultados fantásticos. Estén atentos a las redes y chequen sus Instagram y vean los próximos programas. Nos pregunta una colega tuya, la doctora López, acerca de las generaciones del uso de retinoides. ¿Existe algún tipo de resistencia a retinoides? Pues no he visto yo nada publicado en cuanto a resistencia. No sabría si hay alguna otra respuesta, pero yo no he visto nada sobre resistencia. Más bien todo es como tolerabilidad y pues los retinoides de últimas generaciones van dirigidos como a receptores más epidérmicos y pues son mejor tolerados, pero resistencia no lo sé. Muy bien. En cuanto al zinc que abordaste, ¿solamente es en forma tópica o también se debe de recomendar ingestión de zinc tomado? Tenemos ambas opciones, o sea, lo podemos utilizar de forma tópica y oral. Y lo podemos usar de ambas formas también, como decíamos, ¿no? Como atacar por varios eh, formas de la fisiopatología, pero están en las dos opciones. Muy bien, algunas de tus colegas como la doctora Lanis, además de felicitarte, dicen que siguen existiendo, gracias a Dios, en México y en Latinoamérica, farmacias magistrales para poder justamente hacer el compuesto que necesitas en la dosis, en el porcentaje y en el gramaje necesario. Entonces, sin duda, la magistral es una de las opciones para individualizar el tratamiento de los pacientes, ¿correcto? Así es, sí, las fórmulas magistrales creo que también todos seguimos utilizándolas de forma muy importante. Muy bien. Para la doctora del iPhone que nos pregunta cada cuándo exosomas, normalmente es cada 3 a 4 semanas. Así son los Ujú. protocolos que se están publicando. Y como dijo muy bien la doctora Fuentes, exosomas, superóxido dismutasa, prebióticos, posbióticos y varios compuestos nuevos necesitan hoy todavía mayor uso, mayor casuística y mayor estudios. Una cosa que en Grupo Bernia Saneo estamos por hacer en territorio mexicano, porque creemos mucho que hay que evidenciar en pacientes, pieles y latinos lo que anunciamos y lo que vemos de forma casual o casuística de uno o de una doctora. Muchísimas gracias, doctora López. Muchísimas gracias. Nos recomienda también el doctor Lazalde, Lactipan en cápsula y varias otras propuestas en ese espacio múltiples. Seguramente muchos pueden aportar y darnos unos comentarios al respecto de sus favoritos. De eso se trata el acné. Es territorio de todos y finalmente de nadie. Por eso el abordaje desde el epidemiólogo, desde el cardiólogo, desde el mismo endocrinólogo, desde el obviamente ginecólogo, médico general, obviamente el templo de la dermatología, todos deben de trabajar de la mano, el internista y más para trabajar en conjunto hacia un tratamiento integral, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Te agradezco muchísimo, la verdad, muchísimas gracias, la doctora Betty, doctora Tania, han estado felicitándote de forma elogiosa. Gracias por ese gran trabajo de residente casi, de volver a ser ñoña como hace unos añitos y de sacar tus libros, tu ciencia, pero mezclarlo con tu práctica y tus ponencias en tu hospital que saludamos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias, doctora. dra.ana_gabriela_dermatóloga, te podemos seguir en Instagram. Doctora Galván, buenas noches, gracias por seguir conectada. Carlos nos va a mostrar lo que la semana que entra, después de ese anuncio que te va a encantar, te invitamos, porque eres ponente de OBE, contáctame para tener tu boleto de entrada con el libro y la firma. Viene a México Carlos Jaramillo, el médico funcional, para ustedes y para sus pacientes en 2 magno eventos, el 12 y el 21 de septiembre. No dejen de preguntarnos cómo poder acceder. Es un evento del doctor que auspiciamos, un evento no comercial. No se habla de marcas, se habla solamente de justamente cómo transformar tus hábitos
en particular nutritivos, porque saben que el doctor Jaramillo, médico funcional, se enfoca mucho en eso, pero sus colegas colombianos dermatólogos siempre le cuelgan unos tips para también combinarlo con las otras especialidades. Y en premio, la doctora Sacal, muy famosísima en México para el poder del sueño, que sabemos que es un elemento básico hoy en las guías de tratamientos, un sueño reparador, un sueño MOR, para tratar muchísimas enfermedades, inflamaciones y otras consecuencias que se ven básicamente a veces y no siempre en la piel. Así que muchísimas gracias. Será el martes 12 de septiembre a las 6 de la tarde. Busquen sus boletos en auvernia.mx/ciencia. Será en el Hotel Barceló y en Siglo XXI, el día 21, para sus pacientes. Chequen sus boletos para un meet and greet personal con el doctor Carlos Jaramillo en exclusiva en México, gracias a Grupo Auvernia Saneo. Y semana que entra, sin absolutamente ningún ego, yo estaré por primera vez o segunda vez en ese espacio dándoles una conferencia y sobre todo un intercambio basado en lo que hemos hecho, cómo trabajar el hemisferio derecho, lo veíamos contigo, doctora, en cuanto a las bases del negocio para el médico emprendedor. Y son todos ustedes, doctoras y doctores emprendedores, a la hora de tener pacientes, consulta, pagos, SAT, COFEPRIS, conciliación y arbitraje, higiene y seguridad, consultorios, clínicas, proveedores, bancos, préstamos, todo lo que hace que van haciendo de su pequeño consultorio una gran clínica y del Hospital General de México hasta Metepec, predicando lo que gustan en un espacio más grande, con más máquinas, con más staff. Así que espero darles algunas bases de nuestros cursos de negocios para ustedes la semana que entra, jueves 17 de agosto a las 8 de la noche. Les agradecemos muchísimo, doctoras y doctores, por haber estado conectadas y conectados a esa hora. Ya fue una hora casi prácticamente de plática contigo. Una conclusión antes de recordar que esa plática y todas las demás están disponibles sin costo por médicos voluntarios sin ningún lucro, dándonos un poco de su ciencia y mucho de su tiempo aquí en el espacio. Recuerden, en Spotify nuestros podcasts, en YouTube, canal de Auvernia Oficial, casi 7,500 médicos conectados. Nos da muchísimo gusto ser la más grande base de suscripción sin costo de ciencia en salud, belleza y bienestar en español en el mundo. Así que gracias por haberte sumado, doctora. ¿Una frase de conclusión? No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Creo que esto es un compromiso de Auvernia con la educación médica continua y bueno, pues es un honor poder contribuir en esta plataforma. Muchas gracias. Agradecemos mucho. De uno para muchos, ustedes, doctores, sigan predicando como los apóstoles la Biblia de la ciencia y de la medicina basada en evidencia. Una aportación más, una piedrita más tuya y nuestra el día de hoy. Gracias, doctora, por tu sonrisa, tu ciencia y tu amabilidad de haber colaborado en ese espacio, tu espacio. Vuelves cuando quieres. Nos vemos pronto, a más tardar, en el evento del doctor Jaramillo. Muy buenas noches y a todas y a todos que descansen. Nos vemos semana que entra. Gracias, Carlos. Gracias, Claudia. Gracias a todos los que hacen ese programa posible. María y su orquesta haciendo de Online Virtual Education un programa cada día más profesional con más sorpresas por venir. Gracias. Que descansen. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.